Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Hoy tenemos a nuestros habituales acompañantes, a los que se suman personas que vienen por primera vez, a las que les damos la bienvenida al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Hoy contamos con la exposición de Guillermo Pesaresi, que es un viejo amigo del instituto, que ha sido alumno de la que habla hace muchísimos años, en la Universidad del Museo Social Argentino, en el doctorado. Un gusto, Guillermo, volver a verte. Y bueno, voy a hacer la mínima presentación que nos permite el escaso tiempo que tenemos en Zoom. Guillermo Pesaresi es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad del Museo Social Argentino, es secretario en el Fuero Nacional en lo Comercial, es profesor regular adjunto de Derecho Crediticio, Bursátil y de la Insolvencia en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. También es profesor de posgrado en Teoría y Práctica Concursal en la Facultad de Derecho de la UBA. Es autor de 15 obras, entre ellas Honorarios en concursos y quiebras, Ley de concursos y quiebras anotadas, La equidad en el derecho positivo argentino, Pacto de Quota Litis, Justicia comercial y derecho concursal, y la última, Los expedientes secretos de Belgrano. Eso muy interesante también. Y es autor de más de 100 trabajos de doctrina en revistas especializadas y ponente en diversos congresos y jornadas. Así que es un honor contar hoy con la presencia de Guillermo Pesaresi acá en el Instituto. Guillermo, te voy a habilitar para que puedas compartir pantalla. Te pedimos por favor que trates de ajustarte a los 20 minutos, así después podemos abrir una etapa de comentarios y de preguntas. Así que, si estás de acuerdo, te habilito para que puedas presentar. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. A ver, voy a probar el tema de la pantalla, compartir. No sé si se alcanza a ver ahí. Sí, se alcanza a ver, y te sugiero que pongas la copita para que se pueda ver en pantalla, que se pueda ver la pantalla completa. A ver si encuentro la copita. Es un PowerPoint, ¿no? Sí, pero no Sí. le veo la copita, no se la estoy viendo. A ver, ahí. Parate en una... Ahí está, perfecto, dale. Ahí está. Bueno, esta es la presentación, la carátula. A ver si pasamos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, doctora Diana Kluger, vicedirectora del Instituto de Investigación de Historia del Derecho. Le agradezco también a su director, Ezequiel Abasolo. Desde aquí también mi profundo respeto a los doctores Eduardo Martiré y Víctor Tahuanzuategui. Interesa poner de relieve que en el año 2004 fue inspirador cursar en el primer año del doctorado de la Universidad del Museo Social Argentino la materia Historia del Derecho, con precisamente la doctora Kluger y el doctor Abasolo, el doctor Martiré a cargo, con lo cual es un honor para mí estar en esta presentación que me emociona, después de tantos años, me produce mucha alegría, un gusto y un placer. Mi agradecimiento también a todos los miembros del instituto y al público presente. Pongo de relieve que en el año 2010 hice mi presentación de tesis con un tema relativo a lo que voy a hablar ahora y al fuero mercantil. El director de la tesis, el asesor y padrino, fue el doctor Ezequiel Abasolo, a quien estoy muy agradecido. La defendí con éxito en el año 2011, pero no cerré esa investigación, sino que la continué, especialmente con larga estancia en el Archivo General de la Nación,
hasta que recién en el año 2019 pude publicar este libro, que bueno, se los recomiendo, un libro gordo de más de 1500 páginas, que bueno, es la base, la tesis y la investigación ulterior. Esta es la oportunidad que tengo primera para poder hablar de poco de este estudio. Me quedó el afiche colgado, iba a ser presentada esta obra el 30 de marzo de 2020, con el vicedecano de la Facultad de Derecho, doctor Marcelo Gebhardt, el prologuista, el camarista doctor Pablo Heredia y el doctrinario Ariel Tasso. Como es de público y notorio conocimiento, el 19 de marzo quedamos acuarentenados todos, con lo cual esta presentación nunca tuvo lugar. Valga entonces esta invitación, que profundamente agradezco, para hablar un poco al respecto. Como marco teórico decimos que el derecho concursal, o derecho falimentario, derecho falencial, es el derecho que regula la insolvencia o la ejecución colectiva de bienes. Y es como el hombre inmemorial, desde que existe el crédito, existen deudores que no pueden afrontarlos, y entonces el estudio del derecho concursal, desde sus orígenes, se remonta mucho antes de Cristo, con leyes que podemos encontrar en India, en China, las leyes, bueno, el Código de Hammurabi, en fin, los griegos tenían su regulación, los romanos, ni que hablar, un montón de los institutos que los romanos concibieron, hoy en día se siguen conociendo. Y teóricamente, en construcciones ya muy posteriores, puede saberse la tensión que hubo a lo largo de los siglos en la forma de encarar legalmente, estatalmente, a la problemática de la insolvencia, existiendo dos grandes corrientes: la corriente privatística, que concibe a la insolvencia, a las quiebras, como un asunto entre acreedores y deudores, donde el Estado no tiene mayor injerencia, y por otro la concepción publicística, ¿no es cierto?, que sí tiene en cuenta que el Estado es un factor importante. Estos fenómenos deben estar regulados por el Estado y con fuerte presencia del juez, con un carácter inquisitivo y oficioso, en contraposición a lo privatístico. Esta es precisamente la posición que vemos se ha adoptado en el derecho español desde por lo menos el siglo XIII en adelante. El marco legal, o el ordo iuris, y esto es un guiño para una expresión que utiliza mucho el doctor Martiré, que me quedó grabada, el ordo iuris, en cuanto al derecho español, porque este es el derecho que se aplicaba en Indias, el derecho castellano-indiano, que bueno, me voy a ir encorsetando, porque para poder llegar a Buenos Aires en el siglo XVIII, tenemos un corpus disperso, pero muy nutrido, ¿no? Partiendo del fuero juzgo, del liber iudiciorum, ¿no?, con una ley de Chindasvinto del siglo VII, que exigía que el pago de las deudas tuviera lugar ante el juez, que estaba encargado de recibir las cantidades y pagar a los acreedores, en atención a su orden de prelación. Siguiendo en el tiempo, tenemos el fuero real con 17 leyes, fundamentalmente centradas en aspectos penales, ¿no? El monumento que significaron las partidas de Alfonso el Sabio, de 1283, que entró en vigencia 100 años después, contienen todo un título con 12 leyes en materia concursal, las recopilaciones de leyes de Castilla de 1567,
la recopilación de las leyes de Indias de 1680. Paulatinamente fueron apareciendo las ordenanzas de distintos consulados, las más célebres, pero no las primeras, llegaron a ser las ordenanzas de Bilbao, que fueron sancionadas por Felipe V en el año 1737, que regula un montón de materias del comercio, y en particular el derecho concursal contiene 56 normas que reglamentan el instituto de modo bastante puntilloso. Además de las leyes, que hay un montón, para decirlo en un término vulgar, no recopiladas, o ordenanzas, hay que sumar el trabajo de la jurisprudencia y de la doctrina. En cuanto a la doctrina, destaca el primer tratado concursal de Francisco Salgado de Somoza, denominado Labyrinthus Creditorum Concurrentium de 1651. Este es el derecho entonces que se aplicaba en Indias, en particular en nuestro Río de la Plata. ¿Qué clases de quebrados teníamos, por ejemplo, conforme a las ordenanzas de Bilbao? 3 clases. Los atrasados, que eran comerciantes de primera clase, que normalmente tenían bienes bastantes para pagar enteramente a sus acreedores, que podían acceder a esperas de breve tiempo con o sin intereses, según el convenio al que arribaran con sus acreedores. Eran personas de buena opinión, ¿no? Y crédito y cierta fama, con lo cual la quiebra para ellos era bastante edulcorada. Luego teníamos los quebrados inculpables, que eran aquellas personas que caían en infortunio, que podían también acceder a quita o disminución de sus acreencias con sus acreedores, en plazos tal vez más extensos, pero no sufrían tampoco mayores ataques por parte de los acreedores o el rigor de la ley en sus personas o sus patrimonios. Y luego la tercera categoría, la más dura, los alzados, fraudulentos o dolosos, que eran considerados por las ordenanzas de Bilbao como infames ladrones, porque arriesgaban caudales ajenos con dolo o fraude, y estos, bueno, tenían un montón de restricciones y desde ya que estaban sometidos a sufrir graves penas. Incluso se ha hablado de la pena capital, conforme Real Cédula del 15 de mayo de 1764, que no fue inserta en la novísima recopilación. No nos vamos más atrás en el tiempo, donde efectivamente la pena capital para estos infames ladrones se aplicaba, bueno, en Roma, en Francia hubo un caso en 1700 también, 1756, en donde un banquero fue condenado a la pena capital. Los efectos de la quiebra eran muy variados y duros, ¿no? La declaración de quiebra primero implicaba patrimonialmente el desapoderamiento de todos los bienes del deudor, siendo sancionado con nulidad todo pago anticipado de deudas, traspasos o donaciones efectuadas por la persona fallida antes o durante su quiebra. Ahí, si esto se verificaba conforme el artículo 23 de las ordenanzas de Bilbao, era tenido directamente por fraudulento el deudor, y por supuesto todos los pagos que hubiera efectuado eran nulos. Los efectos personales eran tremendos, ¿no? O sea, desde antiguo, ¿no? La declaración de quiebra implicaba la pena de arresto del fallido. Según el fuero juzgo, el deudor que no podía pagar sus deudas era reducido a condición de esclavo y era entregado sine die a los acreedores. Recordemos que el fuero juzgo del siglo VIII, 7-8, esto siguió con esta dureza hasta el fuero real en 1255, concordante con el fuero viejo de Castilla,
el acreedor podía servirse del deudor durante 9 días, pasados los cuales podía tomar todos sus bienes para sí, dándole al deudor solo 1 libra de granos por día. Esta dureza la vemos coincidente en todos los fueros de la época, fuera de Usegra, de Cáceres, Áviles, Oviedo y Salamanca. Bien que las partidas trajeron un poco de cordura a esta situación, en donde se desmadraba la cuestión de quedar sometidos los deudores a la acción privada de los acreedores, con lo cual ahí se impuso que exista necesariamente un juez ordinario que regule el proceso y disponga las cuestiones pertinentes, evitando la venganza de los acreedores. Esto se fue morigerando, pero por supuesto que el hecho de la presunción de insolvencia implicaba la prisión, hoy se diría preventiva, del deudor. Con el paso de los tiempos, se fueron implantando diversas excepciones a la prisión, por ejemplo, la mujer, por deuda que no dimanara de delito o cuasi delito, siempre que no fuera públicamente deshonesta, los nobles, salvo por deudas a la hacienda pública, los clérigos ordenados, los hidalgos. En Indias es curioso que recibieron protección los mineros, a estar por una real cédula de 1619, en función de la cual no podían estar encarcelados por deudas que tengan que ver, digamos, con su función de mineros. Después, bueno, el que le tocaba la prisión podía pedir fianzas, que se les decía fianzas legas, llanas y abonadas, o bien por cuestiones de salud, ¿no? Para lo cual se nombraban facultativos que verificaban el estado de salud del detenido. Por lo demás, los que no estaban exceptuados debían sufrir la prisión bueno, soportarla durante el proceso. Tenemos efectos también espirituales. En el derecho canónico del siglo XVII resultaban excomulgados los fallidos, consecuencias políticas. Un insolvente fraudulento no podía, digamos, acceder a cargos públicos. En el caso de los comerciantes no podía ser miembro del consulado en esa situación. Y entre otros efectos, bueno, en el derecho indiano no era posible conceder licencia para pasar a España si no se contaba con la conformidad de la mayoría de los acreedores. Sufría incapacidades para contratar y estar en juicio, y los actos que realizaba estaban sometidos a la ineficacia concursal. Una vez declarada la quiebra, las opciones en general que tenía el deudor era la cesión de bienes, el concordato, solicitar al rey, virrey o autoridad delegada por estos moratorias. En el caso del desamparo de bienes, que es un instituto que viene desde los romanos, la cessio bonorum, es una suerte de allanarse a la quiebra y entregar voluntariamente todos sus bienes, desampararlos. Para lo cual debía cumplir requisitos, conformando sus cuentas correctamente y efectuando un inventario de sus bienes, de lo cual se daba traslado a los acreedores quienes podían oponerse. Por ejemplo, en Indias, conforme anotó Solorzano Pereira en su Política Indiana, famosa obra de este destacado jurista, las cesiones de bienes eran admitidas en deudas por tributos del rey y encomenderos, pero estaban prohibidas en caso de mayorazgos y usufructos. El proceso que se llevaba a cabo era el de dar traslado a los acreedores, como dije, y luego el juez decidía si aceptaba la cesión o no, y aceptada, mandaba a dictar una carta ejecutoria que se hacía saber mediante exposición pública en la puerta de la ciudad, villa, o en el preboste de la plaza principal, ¿no?
El concordato también era una figura ya prevista en las partidas, título 15, partida 5, leyes 5 y 6, en función de la cual podía el deudor ofrecer quitas y espera a sus acreedores, quitas o esperas, o ambas. Bueno, solo podían ser otorgadas a las dos primeras clases de fallidos, no a los fraudulentos. Para obtener el concordato debía acceder a la mayoría compuesta, como es hoy, de acreedores y de créditos. Es decir, hoy, por ejemplo, en nuestra ley se necesita para aprobar un concordato la mayoría de los acreedores que impliquen las 2/3 partes del capital. Conforme a las ordenanzas de Bilbao, artículo 20, debía reunir la mayoría de 3/4 partes más agravada de acreedores y las 2/3 partes de los créditos, o viceversa, 2/3 partes de acreedores y 3/4 partes de los créditos, excluidos los acreedores privilegiados. En cuanto a las moratorias, como dije, eran concesiones dadas por el propio rey a determinadas personas o determinado sector de la economía. Eran muy comunes en España en los siglos XV, XVI y XVII, respecto de nobles, respecto de funcionarios. En cuanto a Indias, encontramos algunos ejemplos interesantes que supo otorgar el rey moratorias a deudores, por ejemplo, que regresaban de Indias, al capitán Nicolás Zelaya en 1698, o al señor Popper Rendon en 1789, o una moratoria por 3 años, en este caso, de un navío que arribó de Buenos Aires con diferentes mercaderías. En ocasiones eran concedidas moratorias con el fin de evitar quiebras masivas de un sector del comercio, como sucedió en 1642, dictándose una real cédula que se dispuso establecer una prórroga de 2 años a los deudores hasta que las flotas de tierra firme o regresen a la península. Estas moratorias fueron derogadas en 1834, no permitiéndose más ninguna solicitud ante el monarca. Digno es mencionar que en la jurisprudencia que hemos estudiado encontramos un solo pedido de moratorias que fue denegado. Incluso en las memorias del virrey Abascal, creo que el virrey del Perú, no me acuerdo si era el virrey del Perú, en sus memorias dijo que él no había concedido nunca este tipo de mercedes. Procedimiento de quiebra esquemáticamente, bueno, era normalmente lo que sucede, puede ser una quiebra voluntaria o una quiebra forzosa. La quiebra voluntaria es pedida por el propio deudor y era lo menos común. Lo más común es que 1, 2 o más acreedores peticionen esa quiebra. Frente a lo cual el juez dictaba auto de detención del fallido y de embargo de sus bienes, procediéndose a la detención y al aseguramiento de sus pertenencias, nombrando un depositario y mandando a tasar los bienes. Procesalmente, el juez designaba un defensor, un administrador de los bienes, se daba publicidad al procedimiento, los acreedores se presentaban con sus títulos a solicitar su verificación. Vamos entonces a concentrarnos en la jurisprudencia, algunos datos sobre la jurisprudencia que tuve la oportunidad de analizar. Una suerte de unos 50 expedientes del Archivo General de la Nación en un rango de fechas. Esta reunión gratuita terminará en 10 minutos, dice. Me apareció un cartel. Así es, te quedan 10 minutos. Ojalá puedas tratar de cerrar el tema en esos 10 minutos para que después en el segundo bloque entremos nada más que para la parte de las preguntas. Pero bueno, no creo. No. 10 minutos, hago 5 y cortamos con tiempo. Vi cómo es la mecánica. Cómo es la mecánica. Alcanzo a decir las cuestiones generales del estudio de los casos que pude analizar. Bueno, cualquier cosa le dedicamos unos minutos a la segunda parte, pero lo ideal
es que en la segunda parte ya esté cerrado el tema para que se puedan hacer preguntas. Bien, rápidamente hay centenares de expedientes de esta naturaleza en los archivos. Me concentré en el Archivo General de la Nación en este siglo, pero por leer los índices, no por concurrir, existe otra gran tonelada de papeles relativos a esto en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. El rango de fechas es 1712-1794. Es muy interesante el tema del tribunal interviniente en el Río de la Plata, porque con anterioridad a la erección del consulado en 1700 en Buenos Aires, la jurisdicción mercantil que correspondía era la del consulado de Lima, viniendo acá a Buenos Aires un diputado a entender en este tipo de causas. Permanentemente había roces con ese diputado y las autoridades porteñas. Hubo en concreto una crisis que se desató a partir de 1756, denunciada por el virrey del Perú, Manso de Velasco, conde de Superunda, respecto a la elección del diputado de ese año, ofreciéndosele diversos embarazos, como supo decir, y negándosele todo recurso a apelación o súplica. Corolario de lo cual, en 1757, el gobernador Pedro de Ceballos sometió a la aprobación del virrey la suspensión de la Diputación de Comercio de Perú, de Lima, lo que fue con beneplácito general aceptado y confirmado por Real Cédula de 1759. Es decir, desde 1757, los que entendían en esta causa eran los alcaldes de primer y segundo voto. Esto lo pudimos corroborar en dos expedientes que tuvimos a la vista, que a partir de 1757 dejó de actuar el diputado de comercio, pasando a actuar el alcalde de segundo voto. Los caracteres, bueno, sinceramente se aplicaba un sistema de libres convicciones y de costumbre. No hallamos ni demasiadas fundamentaciones en derecho, ni citas doctrinales o de normas legales, ni menos alusión a jurisprudencia. Hay mucho de sustanciaciones, providencias simples, sentencias cortas. Recordemos que en esa época no se fundaban las sentencias, sino que hallamos simplemente el veredicto, a lugar, traslados, en fin, todo el constructo que tenemos del derecho concursal, en la práctica era una justicia expeditiva, ¿no? Pero con escasa fundamentación jurídica. Los pleitos eran en verdad extensos, podemos decir que había un promedio de más de 10 años. El más extenso que encontramos es el caso de Pardo de Figueroa, que se extendió por 24 años, de 1757 a 1781. Otros dos casos que duraron 13 años, otro que duró 11, otro 9. Y también algunos que duraron menos, de 4 a 6 años, ¿no? Bueno, me apunté acá los nombres de cada uno, pero me parece que excede el tiempo mencionar los nombres y apellidos de las cuestiones. Sí es una constante en todos estos juicios los despachos de prisión, ¿no? La prisión que sistemáticamente, o digamos en el 99% de los casos, debía padecer el deudor. De entrada. ¿Qué pasa? Una vez el preso, después correspondía al apresado, bueno, ejercer sus defensas, y para lo cual estaba muy limitado, porque le exigían pagar, pero estaba preso, ¿cierto? Entonces, su mejor alternativa era obtener fiadores. Pero no era fácil, porque si los fiadores luego no pagaban, iban a prisión los fiadores. Y bueno, en algunos casos elegían la fuga. Encontré 2 casos de fuga, pero que fueron atrapados ambos. En 1778 el confitero Manuel de la Barreda dejó las llaves de su morada a un dependiente suyo para que la entregue a la justicia y se fugó.
bueno, fue apresado, puesto en soltura a los 2 meses, y ahí se volvió a escapar para nunca más aparecer. Los bienes, consistentes en enseres de cocina, le fueron entregados a su acreedor, al acreedor que se presentó. En el caso de Salvador Grande, en 1792, este fue más pillo aún, porque ofreció quitas y espera a los acreedores, quienes dieron su conformidad, y una vez libre, se robó el expediente y se fugó al Uruguay. Destacaron una importante partida que lo halló en la Capilla de las Víboras, allá en Uruguay, y fue remitido a Buenos Aires para continuar con su proceso, y el expediente se corta, no se sabe la suerte de este hombre, pero fue atrapado. Luego me queda hablar esta última filmina para hablar de algunos casos en especial. Así que, si le parece, doctora, cortamos y volvemos, no sé. Sí, mejor salimos, volvemos a entrar con el mismo link, nos concentramos en la última diapositiva y después conversamos. Nos vemos en unos minutos. Gracias. Bueno, buenas tardes de vuelta. Nos volvemos a reunir para escuchar la última parte de la presentación del doctor Pesaresi y después abrir este espacio para preguntas y comentarios. Doctor Pesaresi, entonces le voy a pasar el comando para que usted pueda continuar con su presentación. Usted es el anfitrión en este momento. Muy bien, muchas gracias, doctora. Voy a habilitar el PowerPoint en la última diapositiva que tenía preparada, que es un poco un popurrí de los casos que pude compulsar, algunos de ellos. Es la que viene. Cronológicamente, el primer caso que encontré es de 1712, es el asunto del señor José Blanco, una persona de extractos bajos, que inicia pidiéndole al alcalde de primer voto que se nombre un asesor, y dado que era menor de 25 años, y además llevaba 50 años en prisión sin resolución, nombrado el defensor de menores, logró que se le otorgue soltura, pero más adelante fue vuelto a detener porque había sospechas de que había robado diversos géneros, siendo condenado a su pago, hasta que por suerte apareció un fiador, el señor Tomás Díaz, que se hizo cargo de las cuentas y el expediente terminó 4 años después. Otro caso, en 1723, Bartolomé de Aramburu, bueno, a este acreedor le embargaron sus bienes, estuvo en prisión 12 días, pero evidentemente se apiadó de él su acreedor y otorgó carta de pago, lo cual determinó su soltura. Otro caso en 1735, los directores del Real Asiento de Inglaterra accionaron ejecutivamente por 400 pesos contra Bernardino Casco, se sumaron otros acreedores. Luego de 2 meses en prisión, se decretó su liberación bajo fianza, pero incumplió sus promesas, con lo cual volvió a prisión, y hasta el año 1740, con lo cual estuvo un par de años, que volvió a obtener la liberación bajo fianza, pero no hay constancia que haya honrado su deuda. En 1744, el caso de Manuel del Castillo, demandado por 2 acreedores. Luego de 22 días se presentó desde la Real Cárcel, efectuando un descargo, reconociendo su atraso en los pagos, solicitó que se le dé soltura, traslado que fue dado a los acreedores, y esto era muy común en los expedientes, lo vi muchas veces, los acreedores se negaron a dar su anuencia a la liberación, exigiendo un fiador seguro. El apresado presentó 3 escritos, desesperado, exigiendo su liberación, pidiendo equidad y justicia y conmiseración propia de su noble pecho. Ofreció la espera de 1 año y la garantía personal de alférez Andrés de Escudero, bajo fianza de cárcel segura por parte de Galván de Vera. Los acreedores tenaces se opusieron, con lo cual encontró una buena salida este deudor,
de pedir que se convoque a los demás acreedores, y aparecieron 4 acreedores más, que se ve que se los habló de antes, porque esos 4 acreedores dieron su conformidad para la espera de un año, y siendo mayoría entonces de los acreedores, el juez ordenó su liberación previo pago de las costas. Es gráfica la diligencia de prisión y embargo de bienes llevada a cabo en 1772 contra el señor Bernabé Mansilla, que no siendo encontrado en su casa fue arrestado en pleno juego de bochas, en la cancha de bochas donde se hallaba, fue conducido a la Real Fortaleza y entregado al oficial de guardia. Los bienes inventariados, entre las curiosidades de los bienes, había un cuadro aparentemente del pintor Murillo, y una pintura anónima sobre San Antonio Abad, además de otros enseres, ¿no? Como esclavos y material de plata. No pareció ser una diligencia común porque fue ordenado mandamiento por reales provisiones y ejecutado por el alguacil mayor, ¿no? Con el escribano Censano y el inventariador Álvarez Campana. Esta es una casuística cronológica que hice. Algunos casos, los voy a mencionar brevemente, son los de Jerónimo Matorras. Jerónimo Matorras es el recordado gobernador de Tucumán, ¿no es cierto? Que es un caso especial porque su concurso es post-mortem. Este gobernador pasó a la historia por ser el primero que celebró un tratado de paz con los indígenas del Chaco en 1774. Falleció en 1775, al poco tiempo. Tal parece que este gobernador tuvo una compañía en el año 1770 con la Casa de Comercio de Sevilla, Beik y Gómez, quedándose con una importante deuda, de modo que su sucesorio presentó convocatoria en donde se verificó esta alta deuda de 263.000 reales. La quiebra de José Bruno Ferreira, había prestado casi 6.000 pesos para la compra de cueros al pelo de toro y novillo, en donde, bueno, al haber un impago, se practicó la diligencia, se lo detuvo, se embargaron sus bienes, entre ellos una mulata de 28 años y diversos muebles. Desde su prisión presentó un escrito de excarcelación, dado traslado a los acreedores, especialmente el acreedor Ugarte fue el más tenaz que se opuso, no mostró ninguna piedad, se refirió en muy duros términos a Ferreira, habló que se dedicaba a entretenimientos prohibidos y se encontraba en la disipación total. Esto irritó a la esposa de Ferreira, quien se presentó en el juicio, muy colorida la causa, por supuesto, a disparar una serie de epítetos contra el señor Ugarte. La cuestión para el fallido Ferreira se complicó porque aparecieron otros 2 acreedores por escritura pública, ¿no? Con lo cual, bueno, fue liberado por cuestiones de salud, pero todos sus bienes fueron vendidos y repartidos a los acreedores, incluida la esclava de 28 años. El concurso de Francisco Antonio Ormaechea, este es un problema, era un estanciero de Gualeguay, que cayó en cesación de pagos no porque él quisiera, sino porque fue procesado, encarcelado, acusado de homicidio. Esto cortó la cadena de sus negocios y se presentaron entonces en el pleito muchísimos acreedores. El deudor reconoció todas las deudas que tenía y se allanó a las peticiones. Se hicieron diligencias de inventario en su calera y estancia, de las que surgen maderas en gran cantidad y variedad, ganados, cueros y cal. Al fin de cuentas, los acreedores se pusieron de acuerdo, y el deudor, entre ellos y el deudor, para nombrar a un síndico. Y acá tenemos un caso que se va de lo común, porque a estas características de proceso inquisitivo y publicístico debemos ponerle como excepciones este tipo de casos donde el juez admitió que extrajudicialmente se vendan los bienes y se arreglen entre los acreedores y el deudor. La quiebra de Tomás Villota es una quiebra de alta monta, un pasivo de más de 126.000 pesos. En este caso, este monto
derivaba de una factura, por lo cual el juicio no fue ejecutivo de entrada, porque tal como también es hoy, la factura debe reconocerse la firma, y bueno, este deudor, Tomás Villota, ofreció una resistencia muy apasionada, presentó todo tipo de escritos, no sufrió prisión de entrada, pero apuntó a la nulidad del documento, el juez no le hizo lugar, planteó apelación, luego nulidad, luego justicia notoria, luego súplica, incluso incompetencia, amparándose en su fuero militar. Finalmente, denegados todos los recursos, apareció otro acreedor, y ahí fue notificado, y el señor Villota no fue hallado por los notificadores, por lo que se dictó una orden de desalojo y detención. Fue hallado escondido en el sagrado, es decir, en una iglesia, donde hubo que labrar actuaciones sobre competencia por separado para extraerlo de allí. Se remataron, por supuesto, todos sus bienes. El concurso de José Francisco Vidal es, desde el punto de vista procedimental, muy interesante, el aspecto concursal, porque este juicio inicia con la presentación de un acreedor, pidiendo a su vez que se cite a todos los demás acreedores, con una lista de 37 otros acreedores, solicitándole al juez que llame una junta. El juzgador lo tuvo por presentado y efectivamente convocó a una junta de acreedores. En esa junta deliberaron, el principal acreedor fue el conocido Juan Antonio Lezica, que se hizo cargo de las tiendas del deudor, obteniendo una rebaja del 25% sobre la tasación, y resultó un muy interesante negocio para el afamado Lezica. El dinero que Lezica puso se repartió a prorrata entre los acreedores, y hubo un volumen de mercaderías y muebles por 22.700 pesos. La moratoria peticionada por Antonio Sánchez fue curiosa, y este es el único caso de moratoria solicitada que hayamos. Es decir, no vimos ningún caso de moratoria concedida. Fue solicitada, era un bachiller, Antonio Sánchez, presbítero deán de la Iglesia Catedral de Asunción del Paraguay, pidió a la Real Audiencia la merced en función de que sus ocupaciones e incidentes, que no detalló, determinaron varios empeños que tenía contraídos con determinados acreedores. El presidente regente y el oidor del Consejo de la Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires, en 1789, respetuosa pero firmemente le respondió: sobre sus atrasos para pagar lo que debe, ocurra a su prelado, y que el señor guarde ABS por muchos años. Los proveídos actuales le dirían al peticionario: ocurra por la vía que corresponda, hoy, traducido al lenguaje de hoy. Finalmente, consigné acá Domingo Belgrano Pérez. Aprovecho, y con esto voy a cerrar, para volver a pasar el aviso de mi última obra, Los expedientes secretos de Belgrano, de la cual estoy muy contento, una investigación de 7 años, que me llevó al Archivo de Indias en Sevilla, una larga estancia en el Archivo General de la Nación y compulsar gran cantidad de bibliografía. Es la primera biografía sobre Belgrano Pérez, completa, ¿no? Lo cual implica que ya sabemos mucho de él, gracias a la obra del doctor Hellman, de mercachifle a comerciante, a gran comerciante, así se titula la obra de Hellman, donde podemos ya ahí tener un pantallazo importante de su figura, que era uno de los hombres más ricos y poderosos de Buenos Aires,
lo fue en gran parte de la segunda mitad del siglo XVIII, hasta que tuvo un tremendo problema, el famoso desfalco de la aduana de 1788, donde él, como cómplice del administrador de la aduana, Jiménez de Mesa, él sufrió prisión domiciliaria, embargo y venta de varios de sus bienes. Con lo cual en este libro hay abundantes ejemplos de su vida como comerciante. De ahí, a los fines de esta charla, extraemos un solo caso concursal donde el señor Domingo Belgrano Pérez era acreedor. Y se planteó una cuestión interesante de preferencia, y con esto es el último caso que voy a comentar. La relación de Belgrano Pérez con el señor Tomás de Inda, comerciante que llegó a ser regidor y fiel ejecutor en Jujuy, le hizo un préstamo de 8.480 pesos, pero como era un gran comerciante y muy inteligente, ese préstamo se lo aseguró con una hipoteca, derecho real de hipoteca, sobre la casa del señor Inda en Jujuy. Del devenir negocial, resulta que Inda quedó con un impago de 2.000 pesos. Luego falleció. El albacea, el maestre de campo Manuel Sánchez Bustamante, presentó la masa sucesoria en concurso a acreedores. Lo que obligó a Belgrano a nombrar un apoderado, el señor José de Olivera, que luego lo sustituyó el señor Pedro Antonio de Zavalía, para que se presentase en Jujuy a verificar los 2.000 pesos. Resulta que vendida la casa, las 72 cabezas de ganado vacuno y muebles que tenía el señor Inda, como suele suceder en todas las quiebras, era insuficiente para abonar todo. Y teníamos en este caso tres facciones que peleaban por su preferencia. Por un lado estaban los 1.700 pesos por la acción total de la viuda de Inda, 2.000 pesos más 160 pesos que se le debía al Procurador General de la ciudad y a la Real Hacienda, y los 2.000 pesos de Belgrano. El juez de Jujuy lo relegó a Belgrano al cuarto lugar, poniendo a la señora viuda en el primero, y en el segundo la deuda estatal. Frente a ello se presentó el apoderado de Belgrano en tiempo y forma, planteó apelación, entonces los autos viajaron hacia Buenos Aires a que entienda la Real Audiencia. Ya acá, con una excelente presentación de Belgrano, junto con su letrado apoderado, Juan José Castelli, su sobrino, y con los hilos que movía Belgrano acá, ganó esta batalla, pues por sentencia de 1792, el virrey Arredondo dictó veredicto revocando lo dispuesto en la instancia anterior y juzgando que su crédito sea pagado en primer lugar, postergando la creencia de la viuda al último puesto. Con esto doy por finalizado este pantallazo y esta charla, quedando a vuestra disposición y muy agradecido. Bueno, muchas gracias. Deja de compartir la pantalla. A ver cómo se hace. A ver, espera un poquitito que te voy a sacar el comando. Revocame el comando. Sí, a ver, espera que lo tengo que encontrar acá. Oh. Perdón, sí. El que tiene que dejar de compartir es él. Eso. Arriba, donde dice que se está compartiendo la pantalla, en mera opción dice dejar de compartir. Deja de. Ahí pasó, ahí está. Ahí sí, está. ahí está. Muy bien. Ahí, menos mal, menos mal. La gente de la Secretaría es siempre firme, ¿no? Patricia, es de la Secretaría, ¿no? No soy de la Secretaría, ¿eh? Bueno. Bueno. Doctora Patricia Dalbano Torres, sí, es una doctrinaria concursal. Bueno, muy bien. Podría ser secretaria del doctor, sí, para estas menesteres, sí, no hay problema. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como era de preverse, va a haber preguntas. Yo voy a dejar las mías para lo último, para ser buena anfitriona. Hay una pregunta de Jenny Barra, de Chile,
y después una pregunta del doctor Míguez de Buenos Aires. Les pido por favor a los que preguntan y al doctor Pesaresi, pregunta concreta y respuesta concreta, porque si no, no vamos a poder, el tiempo vuela. Viviana, y hay una pregunta de Florencia Corrado en el chat. Muy bien, ok, adelante. Pregunta concreta, Jenny, respuesta concreta. Vale, muchas gracias. Don Guillermo, lo felicito por su excelente trabajo y me imagino que ha trabajado muchísimo. Mis dos preguntas son, una, si dentro de esta investigación usted ha tenido la oportunidad para analizar algunas de las excepciones o las excepciones más comunes que se han opuesto en el procedimiento y cuáles han sido sus fundamentos jurídicos. Y la segunda es respecto de la insolvencia que usted nos estaba explicando, si se siguen, por lo que usted nos ha dicho, se siguen las mismas reglas que para cualquier deudor, es decir, ¿existe alguna diferencia entre las reglas de un cobro ejecutivo para cualquier deudor que para el caso de insolvencia? Esas son las dos preguntas muy concretas. Muchas gracias. No, por nada, muchas gracias a usted. Las dos preguntas son muy interesantes. Lo que puedo arrancar diciéndole respecto de la primera pregunta, las excepciones eran de las más variadas, ¿no? Planteos de nulidad o negación de firma, excepciones de pago. Precisamente aunado a su segunda pregunta, es menester puntualizar que no teníamos en esa época, como hoy, un código de procedimientos. Y todas estas distinciones que yo fui marcando, hay que tomarlas con pinzas, porque la gran mayoría de estos juicios se inician como cobro de pesos, como ejecutivos. No había una clara distinción, como tenemos hoy, de que uno inicia un concurso preventivo o hay un deudor que peticiona una quiebra. No, eran denuncias o pedidos de cobro de pesos, si eran acreedores escriturales, ¿no? Tenían juicio ejecutivo directo, si no, se lo abonaba con testigos o se citaba a reconocer la firma, pero la gran mayoría de los casos que tuve a la vista eran cobros de pesos. Así que era muy difusa la distinción, ¿no? Todas las construcciones que nosotros hacemos doctrinales de cómo era el concurso, bueno, son posteriores, son hechas ulteriormente. Bueno. No se lo veía mucho en los juicios esto. Muchas gracias. Doctor Miguel, pregunta cortita. Doctor Pesaresi, respuesta cortita. Está con el micrófono, ahí está. Ahí está. Bueno, felicito a Guillermo, muy buena la ponencia. Yo solamente quería hacer la siguiente pregunta. ¿Hay algún vestigio de lo que hoy conocemos en el periodo estudiado sobre el concurso preventivo de acreedores o solamente decreto de quiebra y a lo mejor una solución posterior a la quiebra? Eso quería preguntar. Sí, gracias por tu pregunta, Héctor. Como bien tú sabes, el concurso preventivo moderno, como lo conocemos hoy, fue concebido recién a fines del 1800. Nuestra ley, nuestro ordenamiento jurídico, recién en 1902 lo tuvo en cuenta. Es decir, iniciaron un proceso universal sin que preexista una quiebra, planteando concordato preventivo. Sinceramente, no, todos los planteos de concordato que vi son, bueno, como lo decía la ley 19.551 o la 11.719, concordatos resolutorios. Pero debo ser sincero, estas cuestiones doctrinales que manejamos hoy no se las ve en los expedientes de esa época. Uno de los casos que conté al final de mi exposición, precisamente el juicio se inicia planteando una junta de acreedores. Ahí podríamos decir que es un incipiente antecedente pretoriano de un concurso preventivo.
Pero también, paralelamente, tengo que decir que en todos los expedientes que he estudiado de esta época y en este lugar, en ninguno hubo un decreto de quiebra formal. En ninguno. Bueno, Perfecto, gracias. Muchas gracias. muchas Un placer. gracias. Yo tengo dos preguntitas antes de pasarle la palabra al doctor Abasolo. La primera es, yo entiendo que estos expedientes son anteriores al comienzo de funcionamiento del consulado, con lo cual me gustaría que me digas, en el Archivo General de la Nación, en qué serie están individualizados estos expedientes, ¿no? Si hay una colección que sea tribunal comercial, por ejemplo, como hay una serie que es tribunal civil, tribunal penal, si estos expedientes que son anteriores al consulado son tribunal comercial, pregunto. Y en segundo lugar, también, si en estos expedientes que son anteriores al consulado, los fallidos se presentan con asesoramiento letrado. Esas dos preguntas nada más. Muchas gracias. No, por nada. Sí, efectivamente, en el Archivo General de la Nación hay un sector, tribunal comercial, comerciales, le dicen, pero no todas las causas, encontramos también en civil, encontramos también en tribunales, bajo la nomenclatura tribunales. Hay ya más avanzado, digamos, siglo XIX, encontramos bajo la denominación La Reja, no sé, a veces uno busca a ciegas, porque no hay un índice demasiado bien armado. Pude conseguir, sí, lo que llaman un Excel que me ayudó mucho, que lo conseguí medio que no está, digamos, no está a disposición de todos. Luego de hablar ahí con la gente, a ver si hay un índice, algo, bueno, se apiadaron un poco y me facilitaron algo parecido a un índice, pero está diseminado, es bastante caótico. Por lo que vi, no tuve una estancia en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, está bastante mejor indexado todo. Me guié un poco mirando cada legajo aquellas causas que decía concurso o decía quiebra, pero también al azar revisé un montón que decían juicio ejecutivo o cobro de pesos, y la cuestión parecía muy similar en ambos casos. Esa era la primera pregunta. La segunda, disculpa que se me escapó. Si se presentaban con asesoramiento letrado. Sí, tal parece que no es como hoy, que se exigía el asesoramiento letrado obligatorio, ¿no? Hoy tenemos el artículo 56 del Código Procesal. ¿No es cierto? Pero no, a muchas presentaciones de los deudores, sobre todo, eran pedidos firmados por ellos solos. Bueno, gracias por la respuesta. Casas. Esto nos pasó a todos los que trabajamos en los archivos, porque no existía la tabulación de las carátulas. Entonces, el expediente lo caratulaba según lo que el escribano se le ocurría, cómo le gustaba titular al expediente. Entonces, hay que ir uno por uno, leer uno por uno, para ver si adentro de cada expediente puede haber algo relacionado con la materia que uno está buscando. Bueno, no le pasé la palabra a Florencia, disculpa Florencia, y creo que también un comentario de Jesús Jimeno y doctora Abasolo. Quedan 10 minutos, así que poder de síntesis a todos. Florencia, adelante, cortito, por favor. Perdón, sí. Catálogo Argon. El Argon le llaman. Conseguí un catálogo Argon. Disculpa, Florencia, te escucho. No, la consulta era esta. Usted estudió todos los antecedentes históricos y lo que escuchaba reiteradas veces era, y el deudor iba preso. O sea, hoy no hay cárceles suficientes para meter a todos los fallidos presos, pero más allá de eso, cuando estudio la historia de las leyes,
me gustaría ver cómo se mejora nuestra ley actual en función de esos antecedentes. O sea, ¿usted qué opina respecto de que vuelva la calificación de conducta o que todos los que son los efectos personales sean más severos? No sé si la cárcel, o que en vez de pasar a penal ordinario pase a penal económico, una causa por una clausura por falta de activo que se presume fraudulenta. O sea, ¿cómo hacemos con eso que usted estudió, con todo lo que leyó, cómo lo aplicaría hoy? ¿Qué modificaría hoy de la ley nuestra? Muchas gracias por tu pregunta. Voy a tratar de ser breve. En la obra Sí, que porque publicara... quedan 8 minutos y hay 2 preguntas y no nos gusta que se corte la charla porque se termina el Zoom. Nos gusta hacer la despedida. Postulo, ¿cómo no? Postulo la vuelta a la calificación de conducta que fue abolida en 1995. Y disponiéndose un sistema totalmente edulcorado para el deudor, sin distinguir en aquel que es fraudulento de aquel que es casual. Me parece que era muy útil esa calificación de conducta para que no se tomen, digamos, los deudores fraudulentos estos procesos como un viva la pepa, ¿no? Dejando tendales de acreedores perjudicados. Así que comparto con vos, y en el libro esta es mi postulación, la vuelta a la calificación de conducta. Gracias, Bueno, Florencia. muchas gracias. Doctor Gimeno, ¿va a hacer una pregunta o algún comentario cortito? Muteado. Jesús, estás muteado. Bueno, mientras Jesús va a encontrar, está preguntando, porque lo dejó en el chat. Ahí estás, ahí estás. Ahora, vale, no, perdón, disculpad. Me ha parecido muy interesante la comunicación del doctor, y para mí especial. Desgraciadamente he llegado un poco tarde, pero me ha parecido muy interesante, y además, lógicamente, las personas que me conocen saben que hay una cierta identidad investigadora, porque yo también trabajo sobre todo historia de las sociedades mercantiles, ¿no? En el caso concreto, principalmente de Sevilla. Voy a ser breve. Solamente me gustaría, a efectos de alguna recomendación bibliográfica sobre el derecho concursal en Argentina, ya sea del siglo XVIII, XIX y tal. Era solamente la comunicación, y si podría decir alguno de los trabajos importantes consultados a efectos de bibliografía del derecho concursal en perspectiva histórica argentina. Ya está. No pregunto más ni hablo más. Hay muchísimo, la verdad que Argentina es líder en Hispanoamérica en bibliografía concursal. Incluso mucho más que España, donde el derecho concursal es incipiente, aunque parezca mentira. La primera obra de derecho concursal, no análisis histórico, sino de derecho concursal exegético, es la de José María Moreno, de 1856, creo. Si le parece, doctor Gimeno, yo le puedo pasar la lista bibliográfica, que es extensísima. Extensísima, se la puedo alcanzar. Yo le escribo un email y así seguimos en contacto, y además así también me gustaría para leer su trabajo, porque me ha parecido realmente interesantísimo. Bueno, con perfecto. mucho gusto, doctor. Los ponemos en contacto. Bueno, yo me despido para que el doctor Abazo lo cierre. Le el doctor Martiré quería decir algo, me parece, lo vi levantar la mano. No, ya no. Ya no, muchas gracias. Bueno, mis saludos, doctor. Yo siempre me acuerdo de sus clases tan interesantes. Bueno. El Ordo Iuris, eso me quedó grabado. Un placer. Bueno, mucho gusto, mucho gusto. Yo en su momento le hice llegar un ejemplar. No sé si lo recuerda. Sí, por supuesto, le agradezco mucho. Estaba acordándome de Guillamondegui, que fue entre nosotros uno de los primeros que se metió con el fuero comercial, como el fuero de las quiebras y concursos, ¿no? Efectivamente. Bueno. Efectivamente, Guillamondegui tiene un trabajo que se llama La quiebra en el derecho indiano rioplatense, de la década del 60, que es muy, muy bueno. Lo que tiene ahí es que no
no abreva en documentos, en expedientes originales. Claro. Bueno, Guillermo, yo te saludo, te agradezco mucho, y el doctor Abasolo, Silvana García, cualquier cosa, haceme la pregunta, que yo se la hago llegar al doctor Pesaresi, ya no tenemos tiempo, así que gracias, Guillermo. Doctor Abasolo, el piso es suyo. Tiene 3 Muy bien. minutos. Voy a ser muy breve, había varias cosas que quería comentar o decir, pero fundamentalmente, además de agradecerle a Guillermo su compromiso, su prestancia, su ánimo, creo, y voy a volvérselo a agradecer, creo que primero es muy interesante que estamos en este momento, en esta reunión, gracias a Guillermo, estamos teniendo una confluencia de personas preocupadas por la historia del derecho y de comercialistas preocupados por la historia del derecho, de expertos doctrinarios, usuarios, y esto es una cosa muy buena y que además me permite contar una pequeña infidencia, porque algo he hablado con Héctor Míguez, y también se lo comenté informalmente a Guillermo Pesaresi, que a mí me gustaría que se formase un grupo de historia del derecho comercial en el instituto. Y entonces yo aprovecho tanto interés, tanto entusiasmo, tanta participación, para decirle por supuesto, a los historiadores del derecho, y ya también lo invito a Jesús, a que se pongan en contacto, que armen este grupo, pero también le digo a los comercialistas que están acá, o sea, vayan pensando, porque nuestro instituto pretende ser un centro que aglutine vocaciones, intereses. Yo ya sé que los historiadores del derecho tenemos puros, vamos a decirlo así, tenemos unas inquietudes, los historiadores que les interesa en particular esto, otro, y los comercialistas y los expertos en derecho concursal, otra diferente. Pero este es un espacio de reunión y de confluencia. Así que yo usé un poco este tiempo que tenía, que era para hacer alguna pregunta, alguna reflexión, para aprovechar esto, porque me parece que es el momento de decirlo. Estamos formando algo de esto, Héctor no se me va a escapar, Guillermo tampoco se me va a escapar, para ir pensando en algo de esto, y invitar a la audiencia y a otros amigos que tengan, otros conocidos, a que se sumen y acompañen esto. Así que muchas gracias, Guillermo, felicitaciones por el entusiasmo, por todo lo que nos mostraste, y en realidad por todo lo que vamos a poder leer de tus aportes, y algunas cosas que en esa interacción entre historiadores del derecho, entre comercialistas con vocación histórica y comercialistas que tienen interés en la historia, vamos a poder encontrar muchos más puntos de contacto y soluciones. Así que me despido de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima, hasta pronto. Adiós, Pesaresi, un gusto verlo. Un placer compartir con todos ustedes esta reunión. Hasta pronto. Chao, hasta pronto. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.